Queridos amigos y amigas, muy buenos días. Vamos avanzando sobre el libro del profeta Jeremías, el día de hoy sobre el capítulo 19, un capítulo bien interesante, donde se reitera el mensaje que se ha venido desarrollando a lo largo y ancho de toda la Biblia, con un ejemplo bastante didáctico, el ejemplo de una vasija rota. Nos compara Dios y compara a su pueblo con una vasija que se rompe en pedazos, que ya no se puede volver a reparar. Mis muy queridos, buenos días. Señor, tú que eres Dios, Padre Celestial, tú que eres grande, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, tú que eres un Dios de amor y de justicia, te rogamos, Señor, para que nos guíes en nuestro caminar, para que tu Santo Espíritu nos acompañe, para que nos des la disposición, el conocimiento y la voluntad para proceder conforme tu designio y tu mandato. Te entregamos este día, este tiempo y todo cuanto en él ocurra, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, por quien te rogamos su pronto regreso. Amén. Bueno, ahora sí, como decía mi Señor Padre, LJ, lo fuimos. Capítulo 19 del libro del profeta Jeremías. La señal de la vasija rota. Así dijo Jehová: Ven y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo y a los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te daré. Dirás pues: Oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni les hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida de aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro,
con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tophet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tophet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tophet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová y dijo a todo el pueblo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Como decía el niño chiquito, que tú, complicado el tema. No, pero es que eso fue para la antigüedad, eso hoy en día no, ya no tiene que ver, pues porque Dios es un Dios de amor. A ver, yo veo la situación hoy en día, ciertamente no es igual a la situación, es peor, es infinitamente peor, porque hoy seguimos tras dioses inexistentes, dioses que nosotros mismos hemos creado, aún en nuestra mente, ni siquiera son materiales. ¿Y sabe por qué es peor? Porque en esa época ellos solo tenían a los profetas y la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la solución a todo eso y a lo demás también. Tenemos el pacto a través de Jesucristo. Simple. Pero simple no quiere decir fácil, desde ninguna óptica, desde ningún punto de vista. Y es en ese orden de ideas que surgen dos elementos a considerar, dos reflexiones, si pudiera llamarse de esta manera, fundamentadas en el hecho de que este mensaje del capítulo 19 de Jeremías ha sido reiterativo a lo largo de toda la Biblia. Ha sido repetitivo a manera de que no nos quede la menor duda sobre cuál es la voluntad, el deseo de Dios y cuál es nuestra razón de estar en el mundo. El primer elemento para nuestra reflexión de hoy está concentrado entre el versículo 1 y el versículo 9, donde ocurre un evento en el cual Dios, a través del profeta, les explica dos cosas. La primera, ¿por qué van como van de mal en peor? Y la segunda, ¿qué va a pasar con esa actitud que han asumido? Y es básicamente la total destrucción y desaparición del reino de Judá y de la ciudad de Jerusalén. Y esto ocurre, como bien dice el profeta, porque no quisieron escuchar.
la palabra de Dios, se fueron tras otros dioses. Es tan fuerte el mensaje que termina diciendo, todo el que pasare por las ruinas que van a quedar, no solo se va a asustar por esas ruinas, sino que se va a burlar de ellas. Como quien dice, muerto, muerto, ahí no hay vuelta de hoja. Complicado el tema en estos primeros 9 versículos donde observamos todo este proceso. Ahora bien, hay unas particularidades dentro de esta primera parte, como es el hecho de que Dios le dice al profeta, llámeme la autoridad, llámeme los que están a cargo, llámeme el patrón, para que hablemos de este tema. Es decir, Dios cita a través del profeta a los sacerdotes, a las autoridades, a los que no pueden tener excusa para ese comportamiento. Por eso son las autoridades. Se supone que usted sabe, se supone que usted tiene conocimiento de ello. Entonces, ¿cómo llegó a ser autoridad? No, es que yo soy amigo de fulanito que habla. Parte de su novedad. Cita las autoridades. El segundo, Dios le pide una particularidad al profeta Jeremías y no da su discurso, no da el mensaje de Dios allí mismo, en Judá ni en Jerusalén, sino que le dice, coja todo este combo y arranque para el valle del hijo de Nim, o el valle de Tofet. Y ahora vamos a explicar por qué la particularidad del valle de Tofet, casi que de una manera irónica, se presenta todo este desarrollo precisamente en el valle que más tarde se llamaría el Valle de la Muerte o el Valle de la Matanza, por esta condición del Valle de Tofet. En el versículo 6 encontramos esa acotación, ya no se llamará más el Valle de Inom, sino que se llamará el Valle de la Matanza. Como les digo, más adelante vamos a entender todo esto muy particular. Entonces, en primer lugar, llama Dios a las autoridades, aquellos que se supone que se la saben todas, y si no se la saben, la tienen anotada, teológicamente hablando. En segundo lugar, le dice, no, no, venga, no, no, no profetice aquí, váyase para el Valle de Tofet. Y enseguida les cuento el por qué esa razón tan especial, y se hace repetitivo ese nombre del Valle de Tofet a lo largo de todo el capítulo 19. En tercer lugar, cuando empieza a hablar el profeta allí en el Valle de Tofet, no trae buenas noticias. No trae, les tengo una buena y una mala. No, eso no está pasando. El profeta abiertamente les dice, les tengo una desastrosa noticia. Les tengo malas noticias. Y es la consecuencia de lo que ustedes decidieron. Este mismo mensaje de estas malas noticias que se plantean allí en el versículo 3 es exactamente el mismo esquema que se plantea en 1 Samuel 3:11, en el primer libro de Samuel, capítulo 3 versículo 11. Y es lo mismo que pasa en 2 Reyes 21:12. Exactamente el mismo esquema. Versículo 3, el capítulo 19 de Jeremías, versículo 3, versículo 11, el capítulo 3, versículo 11 del primer libro de Samuel y capítulo 21, versículo 12 del segundo libro de Reyes. Exactamente igual. El mismo mensaje, el mismo contexto. O sea, les decía, esto es
reiterativo. Esto es repetición. Esto es llover sobre mojado. Y ni aún así, ni entendieron ellos, ni entendimos nosotros. Mala cosa. En cuarto lugar, cuando el profeta les trae estas malas noticias y les dicen, vamos a acabar, o va a acabar Dios hasta con el nido de la perra, da la explicación inmediatamente. O sea, no da lugar a que, pero que fue X, porque a nosotros no tan de malas, que nada. Abierta, tranquila y relajadamente les dice, Dios les imputó a ustedes unos cargos de idolatría, de sacrificios, de haber sido apóstatas con Dios. Hicieron un montón de cosas que yo nunca le di. ¿Ustedes de dónde sacaron eso? ¿Mm? Es que sacrificándole los hijos a Baal, quemando los hijos, elevando incienso a Baal. Pues, ¿de dónde sacaron eso? ¿Mm? Grave. La segunda parte, les decía que habían dos reflexiones, esta era la primera. Hay una segunda parte que es un ejemplo práctico ya de todo este proceso. Lo vemos allí del versículo 10 al versículo 15, esa primera parte de toda esta exposición está del versículo 1 al versículo 9, y la segunda parte va del 10 al 15, donde básicamente es un ejemplo claro, es un ejemplo práctico que da el profeta por instrucción de Dios, en obediencia a Dios, para entender qué es lo que va a pasar. Porque mucha gente todavía era como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya, no, 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 no. ¿Y qué? ¿Dónde? ¿Que soy barbado? Venga, voy a poner un ejemplo para que totalmente claro. Está viendo esta vasija de barro, la rompió en pedazos. ¿La rompió el profeta Jeremías? Sí, el profeta Jeremías la estalló contra el suelo. Les da un ejemplo visible. Y el profeta les dice, así como acabo de romper esa vasija, así tal cual, donde no hay forma de volver a pegarla, ni a unirla, ni nada, ahí no hay forma de nada. Tal cual. Así hará Dios, Jehová, con ustedes. No habrá forma, nada. Un ejemplo claro, un signo visible, un ejemplo que le dice a todos estos sacerdotes, a todas estas autoridades, que la cosa va de mal en peor. Y claramente lo establece el profeta por instrucción de Dios. Esa vasija que acabo de romper contra el suelo, eso son ustedes. Eso es el reino de Judá. Eso es Jerusalén. Y no la voy a romper yo, la romperá Dios. Y lo hará a futuro, lo veremos, y ya lo hemos conversado muchas veces, a través de los caldeos. Los caldeos cuando llegaron a Jerusalén y a Judá, acabaron con todo. Todo es todo. O sea, dejaron eso hecho polvo. Y más adelante el profeta les dice, y esto mismo está haciendo Dios con ustedes, que son su pueblo, que son su tierra abonada, que son su selección. Esto mismo es lo que le va a pasar a todos esos otros gentiles, a esos que nada de nada, nada que ver, a esos que están detrás de otros dioses, sin siquiera haber considerado a Jehová. Y este mismo mensaje lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 2 versículo 9, donde ya habíamos explicado en este ministerio todo el libro de los Salmos. Los 150 salmos nos los maciamos, nos los estudiamos completos. Este mismo mensaje se da en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 versículo 27. Toda esta destrucción, todo este juicio
sobre aquellos que creen en Dios a su manera, o peor aún, ni siquiera creen en Dios. Wow. Hay un mensaje por ahí también en Isaías, libro que estamos estudiando los días martes, en Isaías capítulo 30 versículo 14 está exactamente el mismo mensaje. Salmos, Isaías, Apocalipsis, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en toda parte dice lo mismo. Con otras palabras, pero el mensaje es exactamente igual, claro y contundente. Qué tremendo esto. En estos días hablaba con alguien muy allegado, muy amado por mí. Hablaba con alguien y le decía yo, ¿y si de pronto hablas con tu creador? Si de pronto hablas con quien te creó. Y me decía, pues con mi papá. Eh, no, pues no, no me refería a eso. Es claro, ¿quién más me creó a mí? Mi papá. Ok, lo que tú dices. Eso no es lo que yo te estoy proponiendo. Pero bueno, no sé cómo hay personas que no ven la grandeza de Dios. Como dice el capítulo 1 de Romanos, somos inexcusables. No hay forma de ver una flor crecer, de ver un amanecer, de solo ver el cuerpo humano y no entender el poder de Dios a través de esto. No sé cómo. Bueno, quedamos en que les iba a explicar por qué el valle de Tofet, por qué el valle de Hinnom. ¿Cuál es la razón para que el valle de Tofet se mencione tanto y tan reiterativamente? No sé, no, sí sé. La razón es muy sencilla, porque en el valle de Tofet era donde se llevaban todos los cadáveres, lo que quedaba de los cuerpos, de los sacrificios que se hacían a Baal. Entonces eso era repleto de cadáveres. Por eso dice allí el profeta Jeremías en su capítulo 19, como lo acabamos de leer, dice, no habrá espacio para los muertos. En ese valle era donde se llevaban todos esos cadáveres. Allá era donde se amontonaban, allá eran las fosas comunes de los cuerpos ofrecidos a Baal y a esos dioses paganos. Este capítulo 19 termina con algo muy fuerte, con algo muy duro de leer y más aún duro de asimilar. Y termina diciendo que la casa de Dios, la tierra prometida, el reino de Judá, la ciudad de Jerusalén, se hicieron inmundos por esa idolatría permanente que ellos manejaban. Dice allí la palabra, se hicieron inmundos como tierras paganas. Complicado, duro. El punto es, ¿qué tan inmundos nos hemos vuelto nosotros a la luz de la palabra de Dios? A la luz de lo que Dios nos enseña. A mí no me ha enseñado nada lo que tú digas. A la luz de lo que Dios dice que debe ser. ¿Cuál es ese debido proceso que Dios nos muestre y nos enseñe? Ojalá la idea, el objeto, es no pecar nunca, lo cual es bastante complejo.
máximo en un momento histórico como el que vivimos. La idea es que usted reconozca ante Dios el pecado y no solo lo reconozca, sino que se arrepienta profunda, honesta y claramente de él y transforme su vida. Una vez más, le hago la pregunta, ¿qué tan inmundos nos hemos vuelto nosotros ante Dios? Que el Señor les guarde